Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en estos conversatorios de Blue Radio, en donde estamos hablando con diferentes expertos, personas que realmente están creando innovación, innovación que ayuda a mejorar el estilo de vida, la calidad de vida de diferentes sectores de nuestra sociedad y nuestra economía. Nuevamente tenemos un invitado muy especial de la Universidad Militar. Se trata del doctor Fernando Cantor, quien es docente e investigador del programa de Biología Aplicada de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Cantor, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias, encantado de estar aquí acompañándolos. Bueno, doctor Cantor, primero que todo, quiero que nos explique, para los que no sabemos muy bien de este tema, de qué se trata el control biológico de plagas. ¿De qué se trata esta metodología? José Carlos, el control biológico es un sistema que ya existe en la naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que es un sistema natural de autorregulación de las distintas poblaciones o de las distintas especies que existen en nuestro planeta. Te voy a dar un ejemplo. Para todos es conocido que existen los leones como grandes depredadores en las sabanas del África, y estos depredadores, estos leones depredadores, lo que hacen es consumir algunas presas que para ellos son preferidas en las sabanas del África. Se necesitan tanto las presas como los leones para poder mantener ese equilibrio de ambas especies de tal forma que haya lo que se denomina ese equilibrio ecológico. Y ese equilibrio ecológico que ya existe en la naturaleza, nosotros lo hemos apropiado para poder utilizar especies de insectos que son controladores biológicos de otras especies de artrópodos o de otros insectos y de otras especies que existen como plagas en los cultivos de importancia económica. Entonces, acoplando depredadores o controladores biológicos de estas otras especies que aparecen como plagas, la idea es que podamos restablecer esos equilibrios biológicos o esos equilibrios de la naturaleza justamente sin la necesidad de utilizar los agrotóxicos o de hacer un uso intensivo de los agrotóxicos. Es un poco eso. Perfecto, doctor Cantor. Imagina uno entonces que el impacto medioambiental del control biológico, pues es todo, es total, es no tener que usar químicos, sino a la misma naturaleza para combatir a la naturaleza. Efectivamente, es así como tú lo estás interpretando. La idea es que utilicemos estrategias naturales para el control biológico natural de especies que están presentes en nuestro ambiente. Si nosotros somos capaces de lograr esos equilibrios biológicos o esos equilibrios ecológicos, pues entonces vamos a tener que usar cada vez menos los agrotóxicos que tanta contaminación le generan no solamente a los recursos de la naturaleza, al aire, al agua, al suelo, sino también que evita problemas de intoxicación en los operarios que están utilizando o que se están exponiendo permanentemente al uso de esos agrotóxicos. Y si estamos reduciendo la aplicación del uso de esos agrotóxicos, entonces, por supuesto, le estamos generando unos beneficios muy importantes a los humanos y a la naturaleza. Doctor Cantor, entonces, para mucha mayor explicación y pedagogía y analogía para quienes nos están viendo, estamos hablando de que tenemos unos villanos y tenemos unos superhéroes. Cada villano tiene un superhéroe que lo combate. Entonces, hablemos de los villanos. ¿Cuáles son esas plagas naturales que ustedes tienen identificadas, específicamente en los cultivos de flores, me corrige doctor Cantor, aquí en la región cundiboyacense? ¿Y quién es el superhéroe que ataca a ese villano? Excelente. Me parece muy importante la forma como tú lo estás planteando, esa analogía de los villanos y los superhéroes. Entonces voy a referirme en esos términos. En la floricultura colombiana, que dicho sea de paso, es uno de los renglones económicos más importantes de la economía nacional, porque justamente Colombia es reconocido a nivel mundial como el segundo mayor exportador de flores del mundo y solamente pierde para Holanda, es decir, es un renglón económico muy importante al cual hay que darle todos los recursos, todas las estrategias para que se pueda mantener competitivo en el mercado internacional. Y eso significa que hay que ayudarle al sector floricultor colombiano para que pueda controlar esos villanos sin utilizar los agrotóxicos. ¿Cuáles son los villanos?
Hay varias plagas en el sector de flores. En primer lugar bueno, los más importantes son los ácaros, que denominados o conocidos comúnmente como la arañita roja. Son unos ácaros, son parecidos como unas garrapaticas pequeñitas, muy pequeñitas, que lo que hacen es succionar los líquidos de las hojas de las flores, de las hojas de rosa, y al succionar los líquidos de las hojas de rosa, pues lo que hace es debilitar la planta. Al debilitar la planta se reduce la producción comercial, que es la que está comprometida en las exportaciones. Entonces, para comenzar, la arañita roja. En segundo lugar, tenemos otra plaga muy importante, que son los trips. Los trips son pequeños insectos que vuelan o que se dejan arrastrar por las corrientes de aire y caen en lo que se llaman las cabezas de las flores. Imagínate, José Carlos, una rosa, llega la flor, llega el trip a los pétalos de la rosa, se profundiza hasta la parte de abajo de la rosa y se empieza a comer todo ese tejido vegetal que es rico en nutrientes para ellos, pero lo que hace es que mientras se va comiendo esa flor, esos pétalos o la parte basal, pues debilita la flor, y cuando la cogen, pues todos los pétalos se caen, lo que hace que sea una plaga muy importante porque afecta el producto comercial. Allá vamos en dos. Otros villanos muy importantes que aparecen en el sector de las flores son las moscas minadoras. Son moscas que colocan huevos o se alimentan de los tejidos o de los líquidos de las hojas de las plantas, y también debilitan la producción de flor. Moscas minadoras, ya vamos en tres. Pero también hay otros como áfidos, moscas blancas. Básicamente son esos las grandes plagas o los grandes villanos que aparecen en el sector de las flores. Y para cada uno de esos villanos existen sus superhéroes o los controladores biológicos que lo regulan. Por ejemplo, para el control de la arañita roja, que fue la primera plaga que yo me referí, la que yo hice referencia, existen los ácaros depredadores. Hay dos grandes especies aquí en la sabana de Bogotá. También unas avispitas. Son pequeñas avispitas que hacen parte del grupo, de la familia. Son muy familiares a las abejas, por decirlo así. Hacen parte de ese grupo. Y también hay unos chinches depredadores que se comen algunas de esas plagas. Ya si tú quieres, pues podemos hacer como la relación directa de quién se come a quién, pero pues por ahora es para dejar tocado el tema. ¿Cómo ustedes cultivan, doctor Cantora, hablando de los superhéroes, a esos controladores biológicos? ¿Los crían? ¿Cómo los distribuyen en los cultivos para que hagan su trabajo? José Carlos, antes efectivamente sí se hace una cría de estos superhéroes para poderlos liberar en los cultivos, pero antes de llegar a esa etapa, hay unas etapas previas que, si tú me permites, me podría referir a ellas porque considero que son muy importantes. En realidad, lo que hacemos nosotros en el campo de la investigación es intentar identificar de manera natural cuáles son los superhéroes o los controladores biológicos de esas distintas plagas. Entonces, primero es un trabajo de mucha observación o de mucha referenciación. Tan pronto hemos identificado cuál podría ser el candidato controlador biológico de esas distintas plagas, lo trasladamos a los laboratorios, en este caso al Laboratorio de Control Biológico de la Universidad Militar Nueva Granada, y hacemos una serie de pruebas y de caracterizaciones para identificar el verdadero potencial que pueda tener ese controlador biológico. Si ha pasado las pruebas, si a través de los datos nosotros consideramos que efectivamente tiene potencial para ser un controlador biológico, ahí sí llegamos a la etapa siguiente, que es el desarrollo de una serie de técnicas que nos permiten criar de manera en grandes volúmenes a ese controlador biológico. Entonces esa es como la tercera etapa. Diseñamos unos procesos, unos protocolos de cría masiva para poder obtener grandes cantidades de ese controlador biológico con el fin de posteriormente poderlo liberar en los cultivos. Pero mientras estamos en ese proceso, viene una cuarta etapa supremamente importante. Y es que hay que establecer unos métodos de muestreo
de las plagas o del villano en el cultivo para poder identificar cuál es la magnitud del problema en los cultivos comerciales. Porque dependiendo del tamaño del problema o de la magnitud del problema, nosotros vamos a condicionar el tamaño de la cría masiva. En la medida que haya muchas plagas presentes en el cultivo y nosotros liberamos poquitos controladores biológicos, no le va a hacer ni cosquillas a la plaga y vamos a perder toda la estrategia. Entonces nosotros tenemos que relacionar la cantidad de plaga que hay en el cultivo con la cantidad de controladores biológicos que le vamos a liberar. Entonces es muy importante ese cuarto paso de tener unos métodos, diseñados unos métodos de muestreo que nos permitan identificar la cantidad o la magnitud del problema en el cultivo para poder correlacionar con el tamaño de la cría masiva y poder liberar. Y como último paso, por supuesto, si ya tenemos todo organizado hasta ese momento, pues viene la etapa de identificar o diseñar los criterios de liberación o de aplicación de estos controladores biológicos en el cultivo. Porque tan pronto los tenemos, no se trata de soltarlos en cualquier lugar, soltarlos en cualquier momento del día o soltarlos en cualquier momento del año o soltarlos de cualquier manera. Debemos garantizar todas las condiciones que hagan que esa liberación sea eficiente para que no pierda todo el proceso y, por supuesto, para el productor, para que no pierda la plata. Esto, doctor Cantor, se mide el efecto de cualquier iniciativa o actividad de control de plagas, pues se mide en productividad, es decir, qué tanto logro controlar las plagas y por ende se me sube la productividad, la cantidad de tallos, cuánto optimizo más el cultivo. ¿Cómo se mide en este caso qué tan efectivo es el control biológico de plagas? En el caso del sector floricultor, la forma de medir el control biológico de las plagas, bueno, hay dos grandes maneras. Una, cuando estamos hablando del porcentaje de control de la plaga en el cultivo por efecto de la liberación del controlador biológico. Entonces nosotros debemos justamente, cuando yo hablaba del método de muestreo, de la magnitud del problema, ese método de muestreo nos permite también identificar cuál es el grado de eficiencia del control o de la liberación. Porque si nosotros sabemos con anterioridad cuántas plagas hay en el cultivo por un método de muestreo que se ha diseñado y después que se hacen las liberaciones, volvemos a aplicar el mismo método de muestreo, vamos a identificar cuánto se redujo la plaga o en qué cantidad se redujo la plaga. Y esa cantidad se puede identificar en términos de números absolutos, el número específico de individuos que se logró reducir con relación al dato inicial, que también nos lleva al porcentaje o eficiencia de control. Lo que nosotros buscamos y lo que siempre esperamos es que los porcentajes de control de la plaga, por efecto de la liberación del controlador biológico, superen el 60, 70 y ojalá alcancen el 80 o 90% de reducción de la plaga en el cultivo. Esa es una forma. Y la otra forma es ver de qué manera se traduce esto en la calidad de la flor. Tú hablabas de cuántos tallos más se producen. En realidad no es que se produzcan más tallos por efecto del control biológico. Lo que sucede es que los tallos o las flores que se producen bajo una condición de producción limpia, como se llama en este caso el proceso de producción de flores o de cualquier cultivo, con liberaciones de controladores biológicos, se va a traducir no en números, sino en la calidad de esos tallos y en la calidad de la flor. Son tallos mucho más vigorosos, son tallos de un verde mucho más intenso, son flores y tallos que duran más tiempo, son flores, y hay un tercer elemento importante, José Carlos, y es el de la residualidad o de la trazabilidad de los productos químicos. Son tallos o flores que no tienen tantos residuos de productos químicos. Y esto último que estoy mencionando es muy importante porque en algunos casos, en algunos sectores de la floricultura colombiana, los exportadores, los empresarios están buscando mercados internacionales que exigen sellos verdes, producción limpia, sellos verdes. Y esos, cuando exigen sellos verdes, hacen, por supuesto, en el escenario donde están comprando la flor colombiana, hacen una serie de pruebas para identificar
qué tantos residuos de agrotóxicos tiene ese producto colombiano en el mercado internacional. Y allí hay un valor agregado muy importante para la floricultura colombiana, porque si estamos colocando controladores biológicos para bajar niveles de plagas en lugar de agrotóxicos, pues entonces realmente estamos contribuyendo para que este tipo de empresarios alcancen los sellos verdes. Y si alcanzan los sellos verdes en el mercado internacional, ese producto colombiano tiene un valor agregado y por lo tanto un retorno económico mayor. Esos son como el conjunto de elementos que nos permiten identificar las bondades del control biológico. Muy bien, doctor Cantor, también supimos que luego de 20 años de trabajo de esta unidad de investigación biológica, de control biológico de plagas, todo ese trabajo se presentó al Sistema General de Regalías y fueron seleccionados, admitidos. ¿Cuál es el impacto que tiene para el proyecto y por ende para la industria floricultora este inmenso logro? Bueno, gracias, José Carlos. En primer lugar, para la Universidad Militar es una alegría muy grande porque es el reconocimiento justamente del contar con unas capacidades científicas y tecnológicas que permiten responder a los problemas de, en este caso, la floricultura colombiana. Son 20 años de trabajo que han sido apoyados por las directivas de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, que han sido respaldadas por la alta administración de la Universidad Militar a lo largo de estos 20 años, que recoge el trabajo que hemos venido realizando con otros profesores, otros colegas de la misma Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, y por supuesto recoge los resultados de estudiantes de pregrado y posgrado que se han vinculado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, todo este acumulado, que yo llamo las capacidades científicas y tecnológicas, que sean reconocidas por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, a nosotros pues nos llena de muchísima alegría, pero también nos eleva el nivel de compromiso. ¿Qué le representa a la floricultura colombiana? Representa que toda esta capacidad científica y tecnológica que se ha acumulado a lo largo de todo este año será transferida al sector floricultor justamente de responder a esas grandes problemáticas que tiene el sector fruticultor y en el caso específico del proyecto al cual tú te refieres, entonces es resolver el problema de la arañita roja. La arañita roja es un ácaro que nosotros denominamos fitófago. Decimos fitófago ¿por qué? Porque fago es que come, fito, tejidos vegetales, es un ácaro que come tejidos vegetales y afecta las rosas. Es una plaga muy importante que existe en las flores en la sabana de Bogotá. Es una plaga que se considera limitante de la producción de flor de exportación. Y para ellos va orientada la transferencia de todas estas capacidades con la introducción de ácaros depredadores que se consumen o que se comen o regulan estas poblaciones del Tetranicus urtice y con ello, pues ellos obtienen la producción de rosa con las características de exportación, con la posibilidad de que ellos alcancen esos sellos verdes a los que me refiero, sin la necesidad de o reduciendo el uso de agrotóxicos. Entonces, para la floricultura colombiana también sería un proceso muy interesante que le permite, que le facilita o es facilitado por los recursos del Sistema General de Regalías, específicamente recursos del Departamento de Cundinamarca. Y con esto también quiero decir, José Carlos, que aquí se configura un elemento muy importante del que mucho se habla, pero poco se logra, que es la unión de la universidad, en este caso la Universidad Militar Nueva Granada, con la empresa, las empresas del sector floricultor que van a ser beneficiadas, y el Estado, representado en el Departamento de Cundinamarca con recursos del Sistema General de Regalías, Universidad, Empresa, Estado, todos trabajando por un mismo propósito. Ese es el gran logro para la Universidad Militar, para el sector floricultor, para el Estado y, por supuesto, para la sociedad en general. Y también para la gente, doctor Cantor, porque entre menos operarios tengan que manipular químicos, pues también hay un impacto ahí colateral para la salud de mucha gente, ¿o no? Tienes toda la razón, en absoluto. Porque entonces se reduce el número de exposiciones de operarios a los productos químicos, a los agrotóxicos. Al reducirse el número de exposiciones, entonces habrá menos afectaciones nasales,
de garganta, irritaciones en la piel y en los ojos, habrá menor número de consultas a los sistemas de salud, etcétera, etcétera, y entonces pues el beneficio será mayor, no solamente para el empresario, y tú tienes toda la razón, sino también para la persona que trabaje con estos procesos o que está involucrada en estos procesos. Y finalmente, doctor Cantor, yo le quería preguntar, ¿cómo llegó la Facultad de Ciencias de la Universidad Militar Nueva Granada a ser líder, a ser pionera en este tema de control biológico de plagas? ¿Cuáles son esos factores de éxito? Una pregunta muy linda y me lleva al pasado, me hace pensar muchísimo de lo que ocurrió hace 20 años. Hace 20 años, como facultad, tomamos la decisión de que todo lo que pudiéramos hacer en términos de investigación, nosotros para contextualizar, estamos ubicados en el campus de Cajicá, la Universidad Militar, la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas está localizada en este momento en el campus de Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada. Para quienes tienen la oportunidad de conocer, es un campus que está en el sector de la Sabana de Bogotá, específicamente de la provincia de Sabana Centro. Y es una región de tradición y trayectoria rural, de muchos cultivos. Y nosotros, en medio de ese contexto, tomamos la decisión que toda investigación que fuera posible, o en la medida de lo posible, debía estar orientada a resolver problemas de la región, del entorno. Y una de estas situaciones era el control de plagas. Para ello, pues nosotros tuvimos que prepararnos. Nos hemos formado en universidades nacionales y extranjeras en temas específicos del control biológico y todo ese acumulado, esa experiencia que hemos adquirido, desde ese momento la quisimos orientar hacia resolver problemas de la región, como ya dije, el control de plagas. Otro punto muy importante fue que nosotros pensamos en aquel momento que nosotros, cuando fuéramos a hablar y a orientar los temas de control biológico, no debían ser solamente hablando en un tablero con diapositivas, explicándole a los estudiantes, a los empresarios, sino que teníamos que salir de la teoría a la práctica. Y que esa práctica no podía quedar condicionada solamente a laboratorio. Dijimos, tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Por supuesto, hay pasos y etapas obligadas por laboratorio, pero todo esto tenemos que llevarlo y ensayarlo en el escenario comercial, en donde está la prueba de fuego. Y desde hace 20 años nosotros hacemos todos los ensayos, ejercicios, proyectos de investigación apoyados o de la mano con los empleadores, con los floricultores colombianos y en su propio escenario. Y eso genera un marco de confianza, porque los resultados que ellos estaban observando, que se evidenciaban de cada uno de esos pequeños proyectos, pues fueron generando un marco de confianza que hoy en día nos trae aquí. Y sin duda alguna, no puedo dejar de mencionar que todas estas distintas etapas, estos pequeños proyectos que se fueron acumulando para lograr tenernos en el día de hoy, en la situación en la que estamos, pues han sido financiados tanto por el sector empresarial, los floricultores y por la Universidad Militar. Entonces, muy importante ese apoyo también, esos recursos económicos que que hemos recibido en el marco de esa confianza y que han configurado entre todos ellos los elementos de éxito para poder contar hoy con capacidades instaladas que van orientadas a resolver problemas mayores o por lo menos en un volumen mayor y seguirle respondiendo a la floricultura colombiana. Queremos agradecerle a usted, al doctor Fernando Cantor Rincón. Él es docente e investigador del programa de Biología Aplicada de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada, quien nos ha contado cómo, con esta manera de trabajar apasionada sobre la ciencia, con la comunidad, han logrado además ser destacados, reconocidos y elegidos por el Sistema General de Regalías para seguir creciendo con este proyecto innovador de control biológico de plagas, muy importante para el medio ambiente, muy importante para la floricultura de esta región del país. Doctor Cantor, gracias por haber estado aquí en Blue Radio. A ustedes por la invitación, muy amables. Y a ustedes los esperamos en un próximo conversatorio para seguir descubriendo más innovación, más personalidades que traen cambios efectivos, cambios muy beneficiosos para nuestra sociedad y nuestra economía.
Chao.